Que vayamos a nuestras Biblias, al Evangelio de Juan. Y si usted ha estado con nosotros en estas semanas atrás, sabe que hemos estado hablando acerca de una serie titulada Desde la Cruz. Así que si usted puede ir al Evangelio de Juan, capítulo 19, va a encontrar conmigo la tercera de estas frases o expresiones o palabras que Jesús dijo desde la cruz. Juan capítulo 19, y vamos a darle lectura a tres versículos, versículos 25, 26 y 27. Juan capítulo 19, versículos 25 al 27. Para las personas que nos visitan, les recuerdo nada más que todos los versículos que voy a usar están en las notas que les dieron al inicio del servicio. El único pasaje que no está en esas notas es Juan capítulo 19, versículo 25 al 27. Muy bien, la Biblia dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre María, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, esto es Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y note la última frase de ese versículo: desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hoy vamos a hablar acerca de una palabra de afecto. Esta tercera expresión que Jesús pronunció desde la cruz fue una expresión de afecto. Fue una expresión o una palabra de afecto. Recuérdense que hemos estado hablando que no había muerte peor que la crucifixión. Dice la historia que hasta los romanos la miraban con horror. Ellos creían que la crucifixión era el castigo, el peor castigo que un ser humano podía recibir en la tierra. Cicerón, quien fue un político, filósofo y escritor y orador romano, dijo que la muerte más cruel y aterradora era la muerte de la cruz. Tácito, quien era otro político e historiador romano, dijo que, hablando de la muerte de la cruz, que era una muerte denigrante, porque estas 3 semanas hemos hablado de los horrores que la cruz significaba. Si usted considera esto, recuérdese que los persas fueron los que originaron la cruz. La cruz la tomaron los romanos como un sacrificio, pero fueron los persas quienes la idearon o los que originaron este método de ejecución. Y los persas la inventaron con un propósito. Era probablemente por razones de acuerdo a las creencias que los persas tenían. Los persas creían que la tierra era sagrada y ellos no querían contaminar la tierra con la muerte de un criminal. Así que lo que hacían era que ponían al criminal en una cruz y esperaban que el criminal muriera ahí. Y cuando el criminal muriera ahí, la historia dice que los buitres venían y se comían la carne, incluso cuando el condenado estaba aún vivo. Esa es la muerte de cruz. Esto es lo que ellos originaron como la muerte de cruz. Era el espectáculo, según los historiadores, más horribles que se podía presenciar. Esta fue la muerte que nuestro Salvador tuvo que enfrentar en presencia de todos los que estaban allí. Esa fue la clase de muerte que nuestro Salvador tuvo que sufrir por cada uno de nosotros. Él fue, dice la Biblia, crucificado, y mientras estaba allí, la Biblia dice que se burlaban de él, le insultaban, y los soldados romanos se repartían sus vestiduras como premios de su ignorancia. Un escritor llamado Stuart Kennedy escribió un poema sobre la muerte y está ahí en sus notas si usted quiere verlo conmigo. Este poema sobre la muerte de Jesús en la cruz, y él dice: sentado le miraban, sí, los soldados allí mientras echaban los dados, mientras él presentaba el sacrificio muriendo en el patíbulo para limpiar al mundo del pecado. Él, dice el escritor, era un jugador, mi Cristo. Tomó su vida y la puso para ganar a un mundo redimido. Y antes de que terminara su agonía y se sumiera el sol del ocaso coronado de púrpura, aquel día supo que él había ganado. Mira lo que dice Juan capítulo 10,
versículos 17 al 18. Por eso dice el mismo Jesús, me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que yo recibí de mi Padre. Bueno, sin duda alguna que debió haber sido difícil estar a los pies de la cruz o junto a la cruz y presenciar los horrores que la cruz implicaba. Si usted se recuerda, los discípulos no pudieron soportar eso. La Biblia dice que los discípulos huyeron de Jesús cuando Él ya estaba en la cruz. Ellos no pudieron soportar el calor de la cruz y de aquella hora. Cuando Jesús fue apresado, la Biblia dice que uno de ellos lo traicionó y lo vendió por 30 piezas de plata. ¿Sabe el precio de un esclavo en aquella época? 30 piezas de plata costaba un esclavo en aquella época. Así que los discípulos no pudieron aguantar el calor de la cruz. Uno de ellos lo vendió por 30 piezas de plata. Otro, dice la Biblia, que lo negó 3 veces, a pesar de que este hombre constantemente había dicho: si es posible o si es necesario, yo voy a ir a la cruz contigo a morir, Jesús. Y a la hora de la hora terminó negándolo. No una, no dos, sino 3 veces. Los otros 9, dice la Biblia, que salieron huyendo porque sabían lo que se venía. Sabían que si los identificaban con el maestro, ellos iban a acabar en el mismo lugar que su maestro estaba, en una cruz. Entonces salieron corriendo. Pero la Biblia dice aquí en Juan capítulo 19 que solamente un discípulo se quedó a los pies de la cruz, siendo testigo de todo lo que estaba sufriendo nuestro Salvador, a quien las Escrituras describe como mi discípulo o el discípulo amado. ¿Ya lo encontró? Versículo 26. Y cuando Jesús vio a su madre, y note esto, al discípulo a quien él amaba. Subraya eso, por favor. Y si usted quiere escribir allá arriba de su Biblia, es el discípulo llamado Juan. Juan el amado. Juan se quedó con Jesús en la cruz. Junto a él se quedó. Juan el amado en su evangelio se muestra como el discípulo al que Jesús amaba, junto con 4 mujeres, según el versículo 25. Su madre María, la hermana de su madre, María mujer de Cleofas y María Magdalena. 5 personas estuvieron con Jesús en la hora de su muerte. Pero también había más personas allí. 5 personas estuvieron allí por decisión propia. Había más personas que estuvieron allí porque tenían que estar allí. Por ejemplo, los soldados romanos tenían que estar allí. Ellos tenían que hacer su trabajo. Ellos necesitaban hacer guardia del cuidado del crucificado. Ellos necesitaban darle muerte a los condenados. Ellos necesitaban asegurarse que el que se bajara de esa cruz estaba completamente muerto. Ellos estaban allí, no por decisión propia. Ellos estaban allí porque tenían que estar allí. Otros que estaban allí a la cruz fueron los líderes religiosos. Ellos estaban allí asegurándose especialmente que aquel que decía ser el Hijo de Dios muriera. Ellos tenían que estar allí porque ellos querían asegurarse que aquel blasfemo que se consideraba que había descendido del cielo, que su entrada a la tierra había sido antes de Abraham, el padre Abraham, tenía que morir por blasfemo. Nadie podía autollamarse a sí mismo Hijo de Dios. Y aquel que se creía Mesías, el Cristo, que había sido enviado por Dios, tenía que ser ejecutado por blasfemo. De esta manera, al asegurarse ellos que Jesús muriera, ellos simplemente estaban satisfaciendo el orgullo religioso que existía en sus corazones. Pero ¿sabe quién más estaba allí a los pies de la cruz? El pueblo estaba allí. El pueblo, no por decisión propia. Ellos estaban ahí porque tenían que ser testigos. Ellos estaban ahí como curiosos, chismeando nada más del asunto, todo lo que pasaba. La Biblia dice que mujeres estaban allí llorando, no por duelo, sino que eran mujeres a las que se les pagaba cuando alguien moría, para que lloraran. No porque ellas sentían el dolor de lo que estaba ocurriendo, era su trabajo. Ellas eran expertas en llorar en los funerales. Los 2 ladrones también estaban allí.
no por decisión propia. Ellos estaban allí porque estaban condenados por sus pecados. Ellos estaban allí y no podían elegir estar allí o no estar allí. Estaban allí por sus fechorías. Pero la Biblia dice que habían 4 mujeres y Juan que estaban allí no por obligación, sino por devoción. Por devoción. Compartiendo el dolor. Ellas veían al crucificado y sufrían el dolor. No sufrían igual que el crucificado. Y esta es una de las herejías que tal vez la película La Pasión de Cristo presenta. Porque la película La Pasión de Cristo dice que María sufrió el mismo dolor que Cristo estaba sufriendo en la cruz. Ese es un error. Jesús estaba sufriendo el peso de los pecados de todos los seres humanos que han existido. María no. Ese es un error que esa película presenta. Pero ellas estaban allí por devoción. Juan estaba allí por devoción, compartiendo el dolor, acompañando al maestro. Ellos no estaban allí porque debían de estar, sino porque querían estar a los pies de la cruz. Pero esta tercera frase que Jesús pronunció: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y desde aquella época o desde aquella hora, dice la Biblia, él la recibió en su casa. Aunque cabe mencionar que fue dirigida especialmente para María, su madre, y especialmente para el discípulo a quien él amaba, que en este caso era Juan. Esta frase afectó la vida de las otras mujeres que también estaban allí. Ahora, ¿qué se siente estar a los pies de la cruz? O déjeme cambiar la pregunta. ¿Qué significó para cada uno de estos personajes estar a los pies de la cruz? Esa palabra de afecto, ¿qué significó para cada uno de ellos? Bueno, en primer lugar, para María, la madre de Jesús, significó protección. Anótelo. En primer lugar, para María, la madre de Jesús, esa palabra, esta tercera frase necesitó o significó protección. Ella necesitaba protección. Jesús proveyó cariño y apoyo y ayuda para su madre aún en las últimas horas de su vida. Es muy probable que José, el padre terrenal de Jesús, para esta hora o para esta época en la que él estaba siendo crucificado, él ya había muerto. Si usted se recuerda, el inicio del ministerio de Cristo comenzó en Juan capítulo 2 con su primer milagro en las bodas de Caná de Galilea, convirtiendo él el agua en vino. Desde la época en la que Jesús era el niño, desde la época en la que él fue y se perdió de sus padres porque fue a leer la ley con los líderes de aquella época, desde esa época nunca más se vuelve a mencionar a José, lo que se deduce que su padre terrenal había muerto. Entonces María necesitaba protección. Siendo ella una mujer viuda, necesitaba protección. Cristo le estaba dando desde la cruz la protección que su madre necesitaba. Y aunque estaban las otras mujeres allí presentes, cuando Jesús vio a su madre allí presente, no pudo dejar de pensar en los días que vendrían. Ella iba a sufrir, ella iban a ser difíciles, los días iban a ser difíciles para ella. Como una mujer adulta, sin cuidado, sin hijos que tuvieran a cargo. Y ahorita voy a mencionar, porque aunque ella tuvo más hijos, ahorita quiero mencionar acerca de eso. Ahora, hay algo infinitamente conmovedor en el hecho de que Jesús, en la agonía de la cruz, cuando la salvación del mundo estaba dándose y recaía sobre sus hombros, cuando él estaba llevando la carga de todos los pecados, él pensó en su madre. Él pensó en su madre. Él consideró la soledad que su mamá iba a enfrentar ahora que él ya no estuviera con ella en la tierra. Este hecho, hermanos, nos muestra que él nunca se olvidó de los deberes que le concernían como hijo primogénito de María. Y aún en su batalla culminante contra el pecado, él pensó más en los dolores de otras personas, especialmente en los de su mamá, que en los suyos. Él cumplió, dice la Biblia, con el 5.º mandamiento a cabalidad, que dice: honra a tu padre y a tu madre. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora vea, el dolor de contemplar a Jesús muriendo en una cruz debió haber sido muy duro para todos los que seguían a Jesús, pero para nadie fue más difícil
que para su propia madre, que para María. Ahora voy a recalcar esto. Ella no sufrió los mismos dolores de Jesús, pero fue difícil para ella. Su madre terrenal, quien lo cuidó, quien lo abrazó, quien le enseñó a caminar, quien le enseñó a hablar. El escritor Arthur W. Pink afirma que ninguna madre sufrió tanto como ella. Sus discípulos pueden desertar, sus amigos pueden renunciar, su nación lo puede despreciar, pero su madre se encuentra ahí, al pie de la cruz. María estaba allí con él, destrozado, viendo a su hijo, quien había llevado dentro de su vientre, ahora estaba siendo crucificado como un vil malhechor. Dentro de su corazón, dentro del corazón de María, estaban aquellos tiernos recuerdos de ver al pequeño Jesús caminar. Pero en su mente, lo único que podía resonar fueron las palabras que Simeón, aquel hombre justo y anciano, le dijo a ella en el momento en el que María y José fueron a presentar al niño al templo y llevaron los animalitos para el sacrificio de la presentación del niño. La Biblia dice que se encontraron con un hombre piadoso y justo llamado Simeón, quien pronunció estas palabras para María en Lucas capítulo 2, versículos 34 y 35. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Nota el versículo 35 y quiero que lo subraye, por favor. Y una espada traspasará tu misma alma. Estas eran palabras dirigidas a la madre de Jesús, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. María, al ver a su hijo pegado en esa cruz, esa espada de la cual hablaba Simeón, ahora estaba traspasando su corazón, mientras ella contemplaba a su hijo morir en la cruz del Calvario como un criminal, llevando sobre sí los pecados de toda la humanidad. Ella estaba allí, pero dice la Biblia que guardaba silencio. Ella no dijo nada en la crucifixión. Ahora, interesantemente, hermanos, al inicio del Evangelio de Juan encontramos el primer milagro de Jesús, lo acabo de mencionar, con el que Jesús inició su ministerio. Al inicio del ministerio de Jesús encontramos a Jesús interactuando con su madre cuando él convirtió el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. Pero al final del Evangelio encontramos a Jesús con su madre, al inicio en una boda y al final en un funeral. En todo el Evangelio se ve interactuando con su madre. Ahora note que el versículo 26, cuando Jesús se dirige a su mamá, le dice mujer. Y quiero que le haga un círculo en su Biblia a esa palabra. Y quiero que note esto, en ningún sitio en los Evangelios Jesús le llama a María madre. Anótelo. En ninguna parte de los Evangelios Jesús se refiere a su mamá como mamá, solamente como mujer. Pero no malentienda la situación. Esta expresión no transmitía una falta de respeto para María. Más bien, la Biblia dice que destacaba el hecho de que Cristo era mucho más para María que su hijo. Él era su Salvador. Él era su Salvador. Es más, la Biblia dice que ella misma dio confesión de esto. En Lucas capítulo 1, versículo 47, en el Magnificat de María, ella oró y cantó diciendo: y mi espíritu se regocija en Dios, subraya esto, mi Salvador. Al reconocer al niño en sus manos, ella dijo: bueno, este es mi Dios, este es mi Salvador. Al llevar al niño en su vientre, ella dijo: este es mi Dios, este es mi Salvador. Cristo amó y honró a su madre como lo que era, su mamá. Nunca la nombró corredentora del cielo. Ella no es la mediadora. Jesús nunca la nombró mediadora, ni tampoco Jesús le otorgó un título famoso que se le da a María en nuestros días como la reina del cielo. Nunca Jesús habló de su madre como tal. Ni mucho menos vemos en las Escrituras que ella misma se adjudicaba tal título, ni reina del cielo, ni corredentora, ni ningún otro título que usted ha escuchado tal vez. En la cruz, él tuvo que usar esa expresión
la expresión de mujer, porque si él le hubiera dicho madre desde la cruz, todos los soldados hubieran arremetido contra ella y la hubieran apresado también. Ella iba a ser parte de las burlas, ella iba a ser parte de los insultos, y aún en la cruz Jesús pronunció palabras de cuidado y de afecto para su madre. Ahora, note que él le dice a ella, no le dice allí tienes un hijo, sino allí tienes a tu hijo. ¿Ya notó la diferencia? No le dice allí tienes a un hijo, sino allí tienes a tu hijo. Como él diciendo, este es el único apto para cuidar de ti, tal y como yo lo haría. Esto nos muestra que la providencia divina nos da consuelo cuando el consuelo que teníamos se fue de nosotros por los problemas que enfrentamos. Yo no sé si usted está pasando por desconsuelo ahorita en su vida, pero el consuelo que se nos desapareció puede volver a nosotros cuando nos acercamos a los pies de la cruz, porque es allí donde se obtiene todo consuelo perdido. Contradictoriamente encontramos consuelo en alguien que está muriendo. Ahora, note en segundo lugar, vea conmigo el segundo personaje que aparece en el versículo 25. En primer lugar dice, cuando estaban junto a la cruz de Jesús, su madre. Ahora note en segundo lugar, dice, y la hermana de su madre. Así que en segundo lugar, para la hermana de su madre, esta tercera palabra de afecto significó testimonio. Testimonio. ¿Quién era la hermana de la madre de Jesús? Cuando la Biblia dice la hermana de su madre, ¿a quién se estaba refiriendo? Bueno, muchos deducen que pudo haber sido una mujer llamada Salomé, la esposa de Zebedeo y madre de Jacobo y de Juan, el discípulo que estaba escribiendo este evangelio, el discípulo amado, el escritor del evangelio de Juan, el escritor de las cartas de Juan, el escritor de la visión del Apocalipsis, una mujer llamada Salomé, madre de Juan. En comparación con otras escrituras, vemos una afirmación con esto. Miren lo que dice Marcos 15:40. Porque había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Hágale un círculo, subraye por favor ese nombre. En Mateo 27:55 a 56 dice, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo, quien anteriormente se le llama Salomé. Ella, siendo la hermana de la madre de nuestro Salvador, estaba siendo testigo del cuidado y el afecto que el mismo Jesús tenía para con su madre, aún en la hora de su muerte. Ella había visto los horrores de la cruz. Ella había escuchado incluso a Jesús orando por sus verdugos. ¿Se recuerdan? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en medio de todo el dolor y el sufrimiento, él pensó en su madre, y Salomé estaba siendo testigo de todo eso. La fidelidad de esta mujer fue impresionante, tanto que se quedó hasta el final de la crucifixión. Ella fue parte de las mujeres que vinieron a Jesús al sepulcro para ungir el cuerpo. Ella fue uno de los primeros testigos de la resurrección. ¿Se imagina qué privilegio? Marcos 16:1 y 2 dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ungir el cuerpo. Y muy de mañana, el primer día de la semana, siendo esto el domingo, vinieron al sepulcro ya ha salido el sol. Estas mujeres compraron las especies el sábado en la tarde y fueron a la tumba la mañana siguiente. No llevaban especias para embalsamar el cuerpo de Jesús, sino para ungirlo como prueba de su amor, devoción y respeto. En la Biblia, el llevar especies a una tumba era como llevar hoy en día flores cuando se va a visitar un sepulcro. A diferencia de los egipcios, los hebreos no embalsamaban a sus muertos, sino que los ungían como una demostración de amor hacia la persona que había fallecido. Y entre estas mujeres, dice la Biblia, estaba Salomé, la hermana de María, la madre de Jesús. Salomé, hermanos, dio testimonio del poder de su resurrección.
Pero otra referencia que tenemos de Salomé o de la madre de Jacobo y de Juan en las Escrituras es cuando ella se acerca a Jesús pidiéndole que le conceda a sus hijos lugares de privilegios cuando Él venga en el reino o cuando el reino de Dios esté establecido sobre la tierra. En Mateo 20:21 dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena, escuche bien la petición, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Nada estaba pidiendo, nada. La derecha y la izquierda de un rey, hermanos, eran lugares de prominencia, eran lugares de importancia. En ocasiones la reina se sentaba a su derecha o la reina se sentaba a su izquierda y su consejero más sabio se sentaba a su derecha o su consejero más sabio se sentaba a su izquierda. Lugares de preeminencia. Pero esto ocurrió, esta petición que Salomé hace ocurrió debido al parentesco que ella tenía con María, la madre de Jesús. Ella no tuvo pena interceder a favor de sus hijos para que ellos pudieran tener un lugar prominente en el reino de Dios, para que ellos pudieran escalar incluso mucho más que los otros apóstoles. Pero lo que se encontró no fue con el favor, sino con una reprensión. Jesús la reprendió diciendo en Mateo 20:22 al 23, entonces Jesús respondió a la petición de Salomé diciendo: tú no sabes lo que pides, no sabéis lo que pedís, porque podéis beber del vaso que yo he de beber. Sí podemos, dijeron los discípulos. Y ser bautizados, sí podemos. Ellos dijeron, pero nota el versículo 23, a la verdad de mi vaso beberéis, es decir, van a sufrir. Y con el bautismo que yo fui bautizado, también, sí, ustedes van a ser bautizados igual. Pero el daros esos lugares de derecha y de izquierda no es mío, sino es para estar preparado para aquellos a quien mi Padre lo dé. Ahora, lo curioso, hermanos, es que Jesús había dirigido estas serias palabras para esta mujer, pero a pesar de la reprensión, Salomé fue una mujer que había sido reprendida por Jesús, y a pesar de eso, la Biblia dice que ella estaba allí, al pie de la cruz, dando testimonio no solo de la reprensión que Jesús le dio, sino de su fidelidad para con su Señor y Salvador. Ahora, nota en tercer lugar, el versículo 25 nos muestra una tercera mujer. Versículo 25, estaban allí en la cruz su madre, María, la hermana de su madre, Salomé, pero nota en tercer lugar, dice María, mujer de Cleofas. Para María, mujer de Cleofas, esta palabra de afecto significó fortaleza de su fe. En tercer lugar, para María, mujer de Cleofas, esta palabra de afecto significó fortaleza de su fe. Ahora, poco se sabe de esta mujer. Juan simplemente la describe como María, mujer de Cleofas. Pero Mateo hace referencia a sus hijos, siendo ella, escuche bien esto, siendo ella la madre de uno de los apóstoles llamado Jacobo, hijo de Alfeo. Este fue uno de los 12 apóstoles. Al parecer, Alfeo es una variante para el nombre Cleofas en las Escrituras. Vea las referencias conmigo, por favor. En Mateo 10:3 dice Felipe, Bartolomé, está hablando de los discípulos, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Mateo 27:56 dice, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, subraya eso por favor, y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. En Marcos 15:40 dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor se le llama aquí, mismo discípulo, misma mujer. Lo impresionante es que en cada mención que se hace de María, mujer de Cleofas, es en la resurrección
de nuestro Salvador. Todas las menciones de esta mujer son hechas en la resurrección de nuestro Salvador. Estando a los pies de la cruz, ella encontró la fortaleza de su fe. Ella también había sido testigo de que Cristo había salido de la tumba el tercer día. En Mateo 27:61 dice: y estaban allí María Magdalena, y note cómo la nombran aquí, la otra María, la misma mujer, sentadas delante del sepulcro. De las muchas mujeres que habían servido durante el ministerio de Jesús en Galilea, al parecer solo estas dos, María Magdalena y María, la mujer de Cleofas, habían estado en el sepulcro. Ellas ayudaron para llevando especias. Ellas ayudaron a José de Arimatea y a Nicodemo a bajar el cuerpo con las especias para ungir el cuerpo de nuestro Señor. Ellas vieron a los soldados colocar la gran piedra en el sepulcro de Jesús para asegurarlo. Y después de presenciar todo esto con tristeza, dice la Biblia, se quedaron sentadas a la puerta de la tumba. Ellas estaban allí solas, rodeadas de profunda tristeza, pero su fidelidad las hizo ser testigos de la resurrección. Su fe se fortaleció. En Mateo 28:5-6 dice: mas el ángel respondió y dijo a las mujeres, María Magdalena y María la mujer de Cleofas, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues él ha resucitado, como dijo. Venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. Las palabras de Cristo desde la cruz tomaron peso en su vida. El que él haya dicho que iba a resucitar ahora estaba tomando sentido. Ellas fueron testigos de la cruz, ellas fueron testigos de la tumba vacía. Su fe se fortaleció al ver a su Salvador levantarse de la tumba, tal y como él en repetidas ocasiones lo había dicho. Tan grande fue su fe que ella fue una de las que quiso convencer a los discípulos, a los incrédulos apóstoles, de que Cristo había resucitado. En Lucas 24:10-11 dice: era María Magdalena y Juana, María la madre de Jacobo, la misma mujer, y las demás con ellas. Ahora note esto: quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Pero ¿qué pasó? En el versículo 11: mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Su fe se fortaleció al dar testimonio de lo que había pasado en la cruz y en la tumba vacía. Ahora note en cuarto lugar, el versículo 25 nos menciona una cuarta mujer. La Biblia dice en cuarto lugar, María Magdalena. Para María Magdalena, esta palabra de afecto significó redención. Redención. Ella fue libre. Redención significa salvación. Ella fue rescatada. Esta mujer formaba parte del grupo selectivo que acompañó a Jesús a los pies de la cruz. Ella estaba ahí sufriendo al ver a su maestro crucificado. Y como todo el mundo se burlaba de él, y aunque él los miraba con amor, ella fue testigo de todo. Pero esta mujer, dice la Biblia, en la historia, que ella es la que se identifica como una de la cual salieron 7 demonios. Cristo le había brindado cuidado y el amor al liberarla de la opresión que la tenía esclavizada. En Lucas 8, versículo 1 y 2 dice: y aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Nota el versículo 2: y algunas mujeres que habían sido sanas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido, subraya esto por favor, 7 demonios. Ella había sido libre. El que se llamara Magdalena era porque ella provenía de un lugar llamado Magdala, en la región de Galilea. Y primero aparecen los evangelios entre el grupo de las mujeres que formaban parte del equipo que ayudaba a Jesús en su ministerio mientras estuvo en la tierra. Ella había sido liberada de la esclavitud demoníaca. 7 demonios. No se nos explica
qué naturaleza tenían estos demonios o qué hacían en su vida estos demonios, pero ella alcanzó redención. Porque cuando nos acercamos a la cruz, la Biblia dice que somos completamente libres. Miren lo que dice Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta mujer fue libre. Y agradecida por su libertad de ese terrible tormento que estaba sufriendo, el texto nos dice que su servicio a Cristo tenía como gratitud, era su motivación. Ahora déjame hacer una pregunta a usted. ¿Qué lo motiva a usted a servir a Cristo? Para esta mujer fue la libertad, en agradecimiento. A mí me debe de motivar el simple hecho que no tengo cómo pagarle a Dios lo que Él ha hecho por mí. Ella se convirtió en uno de los testigos de la crucifixión. Y cuando todos los discípulos habían huido, ella estaba allí, al pie de la cruz. Ella había encontrado el cuidado a los pies de la cruz. Las palabras de Jesús pronunciadas ahí significaron redención para ella. Ella fue libre. La llevaron a donde Cristo la rescató. Ella nunca pudo olvidar lo que Jesús había hecho por ella, el amor que Jesús había dado por ella, el amor que ella le tenía. No podía morir ahí. El lema de esta mujer era: jamás olvidaré lo que Él hizo por mí. 7 demonios habían salido de su vida. Mire, ¿se ha dado cuenta qué fácil nos olvidamos de lo que Jesús hizo por nosotros? De dónde nos sacó, todas sus bondades, su protección, su cuidado. No hay segundo que Él no ejerza su divino poder sobre nuestra vida. Pero tristemente me vuelvo ingrato olvidando lo que Él ha hecho por mí. Ella dijo: yo no me voy a olvidar de lo que Él hizo por mí. Ella estuvo entre aquellos que llegaron aquel domingo temprano en la mañana, cuando ella fue de las primeras en escuchar el anuncio del ángel de la resurrección, que le dijo: Él no está aquí, Él ya resucitó. Juan 20, 16, 18. Jesús le dijo: María, volviéndose a ella, le dijo: Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Versículo 17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: y subo a mi Padre y vuelvo del Padre a mi Dios y a vuestro Dios. Versículo 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que habían visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Ella fue la primera en hablar con Jesús después de que Jesús resucitó. Ella fue una fiel seguidora. Incluso la podemos considerar como un ejemplo, y como un ejemplo de libertad en las Escrituras. ¿Sabe qué otro ejemplo nos da esta mujer? Que no hay ningún tipo de esclavitud ni ningún tipo de pecado que haya sido liberado por Cristo, que Jesús no haya liberado en su muerte desde la cruz. Ahora, nota en quinto lugar, y esto ya para terminar. En quinto lugar, en el versículo 26, en el versículo 25 dice: y estaban junto a la cruz de Jesús su madre María, la hermana de su madre, María mujer de Cleofas, María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre, y note aquí, y al discípulo a quien Jesús amaba. En quinto lugar, para Juan, esta palabra significó un privilegio. Esta palabra de afecto significó un privilegio. El versículo 26 dice: al discípulo a quien Jesús él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Para Juan, esta tercera expresión desde la cruz significó un privilegio. Miren, al parecer Jesús no podía encomendar a su madre con sus hermanos. Recuérdese que Jesús tenía más hermanos, ya que sus hermanos, al momento en el que Jesús estaba muriendo, sus hermanos no eran creyentes y pensaban que Él no era quien Él decía ser: el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, el que vendría por segunda vez. Jesús pidió
a su discípulo más cercano. La Biblia dice, el discípulo a quien él amaba, a Juan, el escritor de este evangelio, que cuidara de su madre María. Ahora, ¿por qué Jesús no asignó esta tarea a sus hermanos? Como hijo mayor, él confió su madre a una persona que estaba con él junto a la cruz y que había demostrado su fidelidad, y esa persona era Juan. La Biblia dice en Juan 7:5, porque ni aún sus hermanos carnales creían en él. Sus hermanos, al momento en el que Jesús estaba muriendo en la cruz, no creían en él. A los hermanos de Jesús les resultaba difícil creer en él, y a la larga algunos de ellos llegarían a convertirse en líderes de la iglesia primitiva, como por ejemplo Santiago, el escritor de la carta de Santiago, quien fue líder en la iglesia primitiva, y Judas, el escritor de la carta de Judas, que también es hermano de Jesús, que también llegó a ser líder de la iglesia primitiva. Pero durante varios años, Santiago y Judas y el resto de sus hermanos y hermanas se avergonzaban de Jesús después de su muerte y de su resurrección. Pero por fin creyeron. Pero la Biblia dice que los de su pueblo se negaron, incluyendo a sus hermanos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, incluyendo a sus hermanos. Pero en Hechos capítulo 1, versículo 14 dice, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres, y note esto, y los hermanos de Jesús. Solo que deducimos en el libro de los Hechos que muchos de los hermanos de Jesús creyeron en él después de que él había resucitado. Primera de Corintios 15:7, Pablo, hablando de la resurrección, dice, luego lo vio Santiago, el hermano de Jesús, escritor de la carta de Santiago, y después lo vieron todos los apóstoles, después de su resurrección. Ahora, el hecho de que Jesús encargara a su madre, a Juan, el discípulo amado, nos da a entender que Jesús prefería encomendar a su madre a alguien de su familia espiritual que a alguien de su familia carnal. Por tal razón, hermanos, en su lecho de muerte le encarga a Juan el más preciado tesoro que Jesús tenía en la tierra, la vida de su madre. Y así estableció entre su madre María y el discípulo amado una nueva relación, la más íntima que existe en el mundo, aparte de una relación conyugal, la relación entre una madre y un hijo. Aún mientras él agonizaba en la cruz, Jesús se vio ocupándose de su familia. Él pidió a Juan que se hiciera cargo de su madre María. Nuestra familia, hermanos, es un regalo precioso de Dios y debiéramos valorarlo y cuidarlo bajo todo tipo de circunstancias. Si todos los discípulos huyeron, aquí hay una pregunta: ¿por qué Juan fue el único discípulo que se quedó a los pies de la cruz? Juan también entendía lo que era quedarse en la cruz. Juan también entendía lo que Pedro entendía cuando lo negó. Juan entendía todo eso. Pero quizás la respuesta que se apegue más a nuestra pregunta es porque quizás Juan ya estaba cuidando de la madre de Jesús antes de que Jesús se lo pidiera. Para algunos Jesús era el hacedor de milagros. Para otros Jesús fue un maestro que enseñó la ley correctamente. Para otros fue la esperanza de Israel, pero para Juan Jesús era todo eso y más. Él escribió en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, refiriéndose a Jesús. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Se da cuenta? Para Juan Jesús era todo eso y mucho más. Era el hacedor de milagros. Es más, en el evangelio de Juan únicamente se describen 7 milagros. Para Juan Jesús fue un gran maestro, para Juan fue la esperanza de Israel, pero para Juan fue mucho más que eso. Juan no abandonó a Jesús incluso ni aun cuando murió, sino que permaneció cerca de la cruz. Él acostumbraba a estar cerca de Jesús. Estuvo tan cerca de Jesús en el aposento alto que algunos consideran que él podía incluso escuchar los latidos del corazón de Jesús. Él estuvo en el huerto de Getsemaní cuando Jesús oró y gotas de sangre salieron de sus poros. Él estuvo a los pies de la crucifixión.
Y por eso Jesús le hace el más grande encargo que Jesús pudo haber hecho: el cuidado de su madre. Le dio el privilegio más grande que pudo haber recibido: tomar su lugar dentro de su propia familia. Mire, muchos, por misericordia, usted y yo, hemos llegado a ser parte de la familia de Dios, y por su gracia se nos da el privilegio de ser llamados o ser hechos hijos de Dios. Pero Jesús confió tanto en Juan que él se volvió un hijo para María, desde aquella misma hora. Dice la Biblia, la recibió en su casa. Y esta puede ser una preocupación un poco terrenal y mundana cuando se está muriendo, pero lo que nos muestra aquí de Jesús es que Jesús tenía amor por los suyos, especialmente por su propia madre en su última hora de vida. En Juan capítulo 13 versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, subraye esto por favor, los amó hasta el fin. Esa palabra de afecto es una palabra de amor hasta el fin. Mire, déjeme terminar con esto. En ocasiones tendemos a pensar que Dios nos abandonó, que Dios se olvidó de nosotros, ignorando que su afecto fue demostrado el día en el que Cristo vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Esa palabra de afecto es para cada uno de nosotros. No importa si usted recibió o no recibió afecto en su vida, déjeme decirle que usted recibe afecto a los pies de la cruz. Y desde la cruz podemos encontrar ese afecto y ese cuidado que necesitamos. Él nos mostró qué realmente es el amor cuando murió por nosotros en la cruz. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros, que en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cierra sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por el privilegio de escuchar este mensaje, mi Dios. Ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón. Ayúdanos a reconocer que es a los pies de la cruz que encontramos perdón. Y esta palabra de afecto, aunque fue dirigida para María específicamente y para Juan, alcanza a nosotros también, quienes vivimos miles de años después de que este hecho tomó lugar en la historia. Señor, gracias porque es en tu palabra que encontramos salvación. Gracias porque es en tu palabra que encontramos redención, y es a los pies de cruz donde fue la muestra más grande de amor en el mundo, el que un inocente muriera por nosotros. Señor, gracias por este ejemplo de afecto en el que tu Hijo Jesús mostró para su propia madre. Él no se olvidó de cumplir su labor y su responsabilidad como hijo. Él no se olvidó de cumplir el mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. Pero Él, a través de esa frase simple, nos muestra que hasta el día de hoy nosotros podemos sentirnos amados desde alguien que fue puesto en una cruz. Esta palabra de la cruz nos muestra afecto, el afecto que necesitamos en medio de nuestro desconsuelo. Señor, gracias porque tú eres fiel. Y si hay alguien, Padre, que aún no se ha acercado a la cruz, permíteme recordarle lo que dice Juan: y seréis verdaderamente libres a los pies de la cruz. Porque es ahí donde encontramos libertad. Y si el Hijo os libertare, seremos libres. Bendice este mensaje, Señor.
el nombre de Jesús. Amén.